Vamos a continuar hoy la doctrina de la elección, una clase más. Vamos a mirarlo una clase más, la doctrina de la elección, porque creo que es necesario afirmar bien esta doctrina y quiero que no se me vayan de aquí ninguno con dudas, y queremos que podamos ver todo lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esta doctrina hasta donde nosotros podamos pues llegar, ¿no? Entonces, antes de comenzar la clase, yo les dejé a ustedes una asignación acerca del orden de la salvación, y les dije que ustedes se tenían que aprender el orden de la salvación. Y yo voy entonces a pedirle a algunos de ustedes que lo puedan dar, solo que si le digo a uno, ya los demás el segundo va a ser bien fácil, ¿no? Entonces, pero pues el que escoja ahora, ya que estamos hablando de la elección, al que escoja ahora pues se va a llevar entonces unos puntitos. ¿Todos tenemos crédito? Sí, todos tenemos no, los que la den. Oye, yo grabé la clase de hoy, estoy buscándola aquí porque no sé dónde me metió la clase de hoy. Qué triste, man. Yo la hice hoy completita y no la encuentro, como si no me la hubiese grabado aquí. Wow. Qué increíble. ¿Dónde yo puedo buscar si hay otro folder igual a este? Levante su mano. ¿Se la aprendieron? Sí. Yo no vine y no me dijo. Bueno, todos los que vinieron tienen puntos de bonificación. Voy a hacerlo rápido porque no tengo tiempo y no quiero anotar. Levante su mano los que se aprendieron el orden de la salvación. Levante su mano. Déjela levantada, que yo estoy tirando fotos. ¿Me mira a mí? ¿Te llego? Ok. Ok, vamos entonces a ver si eso es verdad. Marlene, yo estoy segura que te las aprendiste. Entonces, no sé si te las pregunte. Confío en ti. Ok, vamos a hacer algo. Ya se la dije ahí. Vamos a hacer algo. Aleatorio. Vamos a hacerlo aleatorio, pero se los voy a poner más interesante. Casi todos la saben, ¿no? Nadie puede hablar cuando yo pregunte ahora. Nadie puede hablar cuando yo pregunte ahora. ¿Cuántas? Voy a decir una, levante su mano ahora para contestar. Levante su mano para contestar. ¿Cuántas son del orden de la salvación? ¿Cuántas son, Dori? 10. Ok, muy bien. Entonces, como ya saben que son 10, yo entonces les voy a decir a ustedes que me digan cuál es. Levanta otra vez las manos los que se la aprendieron. Ok. Hermana Marlene, ¿cuál es la 5? La 5 es justificación. Muy bien. ¿Cuál es la 6? Hermana Yuri, ¿cuál es la 6? Adopción. Casi. ¿La 6 no es adopción? Sí, es la adopción. ¿La 6? Sí, es la adopción. La adopción. Después que se justifica, Yo- es adoptado. Sí, es la membresía adopción. de la Doble punto por difamarme. Ah, sí. Lo que pasa, así yo se las enseñé. Y así es que las tienen que dar. Muy bien. Pero vi una gráfica que la que tenía yo aquí en mi celular. Y la gráfica no es esa. Muy bien, Yuri. Te voy a dar entonces 10 puntos y medio.
¿Cuál es la... ¿Quién más la sabe? Nancy, ¿cuál es la última? La glorificación. ¿Cuál es el número 7? Hermano Astorga. Santificación. La número 7, santificación. ¿Cuál es la número 9? Daniela. ¿Ah? La muerte. ¿Cuál es la número 6, María? ¿Ya la preguntó? ¿Ya la preguntó? Ok. No, pero... ¿Y si esa no es esa? Si se le olvidó otra vez. La adopción. Ok. ¿Y la número 5, hermana Marta? ¿La 5? Sí. Es la... Sí. Ok, muy bien. Número 2. Levante su mano. Número 2. Hermana Mary. Llamado. El llamado. Ahora, ok, el llamado. Estamos estudiando el orden de la salvación. El orden de la salvación. ¿Nos queda cuál? Nos queda la número 3. La número 3. ¿Te lo aprendiste? ¿La 1 nomás? La número 3. Levante su mano. Ivonne. La número 3. Regeneración. Me queda una más. Y se la voy a dejar al hermano Paco. La número 4. No. Número 4. Ajá. Es elección, es llamado, regeneración y conversión. Conversión, exactamente. ¿Y qué? Ahora, otra persona. Hermano Uzi, ¿qué incluye la conversión? Es el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. Muy bien. Ya las cubrimos todas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es santificación, Marlene? ¿Qué es la doctrina de la santificación? Santificación es tener una conducta apropiada de un cristiano. Ok, la conducta apropiada de un cristiano que se produce por medio de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo. La doctrina de la elección, ¿qué es, Ivonne? La doctrina de la elección, ¿qué es? Cuando Dios escoge a sus hijos. ¿Cuándo Dios escogió a sus hijos? Desde antes de la fundación del mundo. El llamado del evangelio, Andrés, ¿cuándo se da? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Por medio... Número 1, ¿qué punto del Ordus Saluti es? Ok, es la elección primeramente. Ajá. Que es los elegidos que Dios escoge para Ajá. la salvación. Y Ajá. eso viene por medio de la predicación del evangelio. ¿El Que qué? es el llamado. Que es el llamado. El llamado. Viene por medio de... Predicación del evangelio. Ok. Como yo no he llegado ahí, no te voy a seguir preguntando, pero está muy bien con lo que me estás trayendo. La regeneración, ¿qué es, María del Carmen? Es cambio de naturaleza. Es un cambio de la naturaleza producido ¿cuándo? Nacemos de Cuando nacemos de nuevo. ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Cuando ¿Cuándo? Cuando Dios nos llama. Después de la Cuando conversión. creemos. Antes de la conversión. Aquí hay un enredito aquí, un nudito medio raro. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Levante su mano, levante su mano. Cuando Dios nos llama. No, pero levante su mano y sin hablar. Cuando Dios cambia la naturaleza. Cuando Dios cambia la naturaleza, que fue lo que dijo María del Carmen. ¿Cuándo Dios cambia la naturaleza? ¿Cuándo ocurre eso en nuestra vida? No fue la conversión. No, No fue la regeneración. no. Ok. La regeneración. María del Carmen dijo muy bien. Es un cambio de naturaleza. La contestación está correcta. La segunda pregunta que yo hice es, ¿cuándo ocurre eso en nuestra vida? No es cuando nos arrepentimos, no es cuando tenemos fe, no es cuando Dios nos llama. Esa no es la forma en que Dios nos regenera. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. Como dijo, el viento sopla de donde quiere y no sabe de dónde viene y de dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra del nuevo nacimiento ocurre en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, y Dios utiliza medios externos, medio de la predicación de la palabra, diferentes medios externos, pero lo que opera el nuevo nacimiento en nosotros por el Espíritu Santo y la naturaleza, eso es una obra en la cual nosotros no
no, por ejemplo, la diferencia entre lo que es arrepentimiento y fe, cuando el Señor te salva, el arrepentimiento y fe no incluye tu voluntad. En el sentido, tú te arrepientes y tú tienes que creer. Eres tú. Pero en la regeneración es una obra solamente del Espíritu Santo en nuestra vida, que trae vida. ¿Podemos ver la diferencia? Entonces, nacemos de nuevo por el Espíritu y Dios los medios externos que utiliza, puede ser la predicación de la palabra, igual que la elección. O sea, los 3 primeros son obra del Espíritu Santo. Correcto. Ya la conversión ya es nosotros. Exactamente. Exactamente, muy bien. ¿Qué es la justificación? Levante su mano. ¿Qué es la justificación por fe, hermana Marta? La justificación es... Dale, que suelta la lengua. Es cuando somos justificados por Dios. Sí, pero ¿qué significa eso? Déjenla que salga, que la quieren ayudar, ya lo sabe. ¿Te busco un refuerzo? A ver. Hermana Yuri, ¿qué es la justificación por fe? Es la posición legal correcta. ¿Es la qué? Posición, Está muy bien, la posición legal correcta. ¿Qué más, Marlene? es cuando somos declarados. Declarados justos por Dios. Es una declaración legal delante de Dios. Dios nos declara justo. ¿Por medio de qué Dios nos declara justo? Por medio del sacrificio de Cristo. Correcto, así es. ¿Qué es la adopción? Voy a preguntarle a mi esposa porque si después no me va a dar comida mañana. ¿Qué es la adopción? La adopción es cuando, el proceso después de la justificación que Dios nos declara justo, Él nos mete en la familia de Cristo. Ok. Nos adopta como su hijo, nos da el espíritu que clama Abba Padre. Y por último es la glorificación. Y ya yo le pregunté a Paco, ¿sí? Sí, otra vez. Le voy a dejar al hermano Astorga. Hermano Astorga, ¿qué es la glorificación? La última del orden de la salvación. Sí puedes, Alex, sí puedes. Yo le ayudo. ¿Tú sabes? ¿Qué es la glorificación, Nancy? Cuando recibimos un cuerpo glorificado. ¿Y cuándo ocurre esa glorificación? Cuando Cristo venga y suene la última la final trompeta y los muertos en Cristo seamos resucitados, se nos dará un cuerpo glorificado semejante al de ¿quién? Al de Cristo. Excelente. Bueno, pues vamos a la clase de hoy. No se crea que no iba. Vamos rapidito porque ya son las 45. Muy bien. Quiere decir que casi todos los que están aquí, algunos les daré 8, algunos les daré 10, algunos les daré 10 y medio como a Yuri por hacerla sentir. Por la difamación. Ok. Listo. Seguimos entonces la clase de hoy. Ahora sí la puedes poner grabar. Ya está grabando. Oye, ¿sigo grabando? Ok. Después que José Mario lo edite ahí. Bueno, vamos a ver otra vez, otro repaso, versículos que nos habla la palabra del Señor acerca de la doctrina de la elección y cómo la Biblia habla de los elegidos. Es una doctrina no predicada en el día de hoy. Es una doctrina que algunos dicen, pero ¿para qué se tiene que predicar en la iglesia? Bueno, primero porque Cristo habló de ella. Segundo porque los apóstoles hablaron de ella. Y porque la Biblia está llena de versículos que habla acerca de esta doctrina. Por lo tanto, nosotros debemos enseñarla en la iglesia. Nosotros debemos enseñarla a los hermanos. Porque es una doctrina que trae confort, trae seguridad, trae pasión, trae santidad. Es una doctrina que debe ser predicada. Es la doctrina de la elección. Mira lo que dice Jesucristo acerca de esta doctrina. Y si el Señor no hubiera cortado, o versículos que hablan acerca de esta doctrina. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, hablando de los días finales, nadie sería salvo. Mas por causa de ¿quiénes? De los escogidos que Él escogió, dice su palabra, acortó aquellos días.
Entonces, si al final, hablando Marcos acerca de esto, el Señor no acortara los días, inclusive dice, si no fuera por los escogidos y porque Dios lo había escogido, ni aún los escogidos se salvarían. Entonces la palabra es clara acerca de esto. Mire lo que dice su palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Así que si usted está fascinado en el día de hoy, como vemos llenas las iglesias de milagros y prodigios, y que Dios hace milagros, sí. Dios se sigue manifestando de forma soberana como Él quiere, sí. Pero mucho cuidado, porque lo que caracterizará los últimos días serán días donde vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y cuando dice falsos cristos, no quiere decir que una persona venga y diga, yo soy Jesús, como algún loco que se parece por ahí de Puerto Rico, que se murió, José Luis Miranda. No digan el apellido, por favor. Ok, está bien. Dije lo peor, que era de Puerto Rico, así que tranquilo. Entonces, este hombre se llama a sí mismo Jesucristo hombre. Y todo el mundo sabe que es un loco. Todo el mundo sabe que es un loco y se trae 2 o 3 locos con él. Pero la palabra Cristo significa ungidos. La palabra Cristo, el original dice, y vendrán, se levantarán, en el griego dice, y se levantarán falsos ungidos. Eso es lo que quiere decir, y falsos profetas. Y eso sí que nosotros vemos en el día de hoy muchísimo. Gente que dice, es el ungido de Dios. No toques al ungido de Dios. Esta es una persona ungida que viene a traer milagros. Eso está lleno las campañas por ahí evangelísticas y la televisión y la radio de muchos hombres que se llaman a sí mismos ungidos. Esto es lo que caracterizará los últimos días. Dice, habrán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Bueno, el tema no es los elegidos, el tema es la elección. Y si fuese posible, aún los escogidos. Otra vez Jesús está hablando acerca de la elección. La pregunta es, ¿puede un escogido ser engañado al final? No. ¿Qué es lo que entonces dice ese versículo? Si acaso fuera posible. Si fuese posible, aún los escogidos. Es decir, ¿es posible? No. Como no es posible, los escogidos no serán engañados, porque Dios, uno del orden de la salvación que acabamos de ver, era la perseverancia de los santos. ¿Y qué número era esa? 8. La número 8, la perseverancia de los santos. Usted va a perseverar hasta el final. Él te va a llevar. Entonces no es posible de que un escogido sea engañado por este tipo de falsos maestros o apostate de la fe. Mire lo que sigue diciendo. Y entonces enviará sus ángeles. Esto es al final de los tiempos. Y enviará sus ángeles y juntará a ¿quiénes? A sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces esto lo podemos ver en Marcos 13, capítulo 20, capítulo 22, capítulo 27. Habla acerca de los versículos, 20, 22 y 27 de esta doctrina de la elección. Los últimos tiempos que está hablando aquí Marcos, habla acerca de su pueblo elegido por gracia para salvación. Aquellos que Él los guarda y los preserva hasta el final, y al final viene a recoger, no a cualquier persona, viene a recoger a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Mira lo que sigue diciendo Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿A quiénes Dios escucha? ¿Dios escucha la oración de todo el mundo? No. Dios la escucha la oración de sus hijos. Él escucha a sus hijos y Él hará justicia. Esto es una doctrina que trae aliento, porque Él hará justicia a sus escogidos. Si Él nos escogió por gracia de antes de la fundación del mundo, podemos saber que Él nos escucha. Cuando clamemos de Él de día y de noche, Él no se va a tardar en respondernos. Entonces es una doctrina que nos trae consuelo y que nos da seguridad en la persona de Jesucristo, en lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Qué van a hacer los predicadores que dicen que esta doctrina no es bíblica con estos versículos? ¿La van a cortar? ¿Le van a cambiar, le van a poner el nombre a otra cosa y la van a hacer su propia Biblia? Porque la Biblia habla claramente a través de todas las escrituras. Ya vimos Cristo solamente en algunos versículos, hay muchísimos más.
Podemos ver el Evangelio de Juan lleno de esta doctrina. Podemos ver Cristo que habla de esta doctrina de manera clara. ¿Quién enseñó primeramente la doctrina de la elección? ¿Agustín, Lutero, Calvino? No, Cristo. Cristo habló claramente de la doctrina de la elección. Lo vemos en las epístolas de Pablo. ¿Por qué Pablo habla de la elección? Porque Cristo habló de la elección. Pablo no se inventó esa doctrina de la nada. Pablo es discípulo de Jesucristo y Pablo habló lo que Jesucristo dijo y él escuchó. Y a través de todas las cartas de Pablo, de sus epístolas, vemos esta doctrina. Los santos que son constantemente llamados elegidos en las cartas. Mira lo que dice la carta a los Colosenses. Pablo le dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Con una camisa blanca, una corbata y un pantalón negro? No, así se visten los mormones. Pero los escogidos de Dios se visten de forma santa, amada, entrañable misericordia. Es la vestidura del Espíritu Santo que distingue a un escogido. No es tu realeza, no es tu forma de ser externa, no, porque nosotros no fuimos escogidos por nada de nosotros. Fuimos escogidos a pesar de nosotros por la pura gracia y misericordia de Dios, nada más. Entonces debemos vestirnos. Algo que te caracteriza a ti como un hijo de Dios escogido es que los escogidos caminan de forma santa. Son amados por el Padre y tienen entrañable misericordia. Mira lo que Pablo le escribe a la iglesia le escribe la carta a Tito. Se llama a sí mismo Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quiénes? De los escogidos. Pablo escribiendo a Tito, conforme a la fe de los escogidos. Todos los escogidos tienen la misma fe. ¿Por qué? Porque los escogidos la fe se la dio Dios. La fe es un don de Dios, dice Efesios capítulo 2, no proviene de vosotros, es un don de Dios. Mira cómo sigue diciendo Pedro, no Pablo ahora. Pedro le dice en la carta de Pedro, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Y si vamos a Juan, al final de su carta, Juan escribe y encontramos esta palabra que Juan le escribe a la iglesia. Y mira cómo le llama a la iglesia en la carta de Juan. En la tercera carta de Juan. Dice: el anciano, hablando él, a la señora elegida. Y la señora elegida es la iglesia. Le está escribiendo a la iglesia y a la iglesia le llama la señora elegida. Y habla de él y habla de tu hermana elegida también. Entonces, y sabemos, dice, donde está escrito en Apocalipsis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Entonces, ¿por qué vamos a avergonzarnos de predicar y enseñar esta doctrina? Porque Pablo no se avergonzaba, Pablo la predicaba. Si alguien predicó la doctrina de la elección fue el apóstol Pablo. Pedro la predicaba, Juan la predicaba. Era algo que es que esto confunda a los nuevos convertidos. Y usted piensa que la carta que le estaba escribiendo Juan a la iglesia eran convertidos que llevaban muchos años. Usted piensa que la carta que le estaba escribiendo Pablo a Roma era gente que llevaba muchos años de convertida. No. Era gente que estaban recién convertida y Pablo le estaba enseñando a esta iglesia. Eran iglesias nacientes, nuevos convertidos, y Pablo le está enseñando esta doctrina. No es que esta doctrina puede confundir a algunos nuevos. No, Pablo la enseñó, Cristo la enseñó y no es para confusión. La palabra de Dios no confunde. La palabra de Dios conforta, exhorta, consuela, edifica. Y eso es lo que hace esta doctrina. ¿Cuál es el significado bíblico de la presencia? La presencia de Dios es que Él predeterminó todas las cosas y diseñó el diseño de Dios. La presencia es de acuerdo al diseño y el orden del decreto de Dios. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, correcto. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar? No tienes miedo de hablar de ella. Nosotros tampoco no debemos tener miedo de hablar de ella porque la Biblia habla de ella. ¿Está bien? ¿Cuáles son entonces los beneficios según el contexto de Efesios capítulo 1? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, donde habla acerca de los beneficios de lo que es la elección de Dios en nuestras vidas. Efesios 1,
Y el versículo 3 dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esa palabra en Cristo habla acerca de la elección. Según nos, ¿qué dice? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Entonces nosotros vemos claramente que el propósito de Dios, versículo 4, es por causa de su amor. Versículo 5, nos escogió para ser santo. Versículo 5, sí, aceptación, a la aceptación completa de Dios en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Qué hace la adopción? La elección. Él nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mira lo que sigue diciendo el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, de acuerdo a este contexto, 1, Efesios 1. De acuerdo a este contexto, nosotros podemos ver el amor de Dios, podemos ver la adopción, podemos ver la aceptación completa de Dios en el versículo 5, podemos ver la redención por la sangre. Todo esto es lo que ocurre por causa de que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Tenemos conocimiento de su voluntad, versículo 8, y tenemos herencia en los cielos, versículo 9. Versículo 11 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Que estas son las evidencias de la elección de Dios en nuestras vidas. Y eso solamente lo vemos en estos 11 versículos del capítulo 1. Si podemos decir, un pequeño desglose de lo que es la doctrina de elección y sus consecuencias. Amor de Dios, adopción, aceptación, redención por su sangre, conocimiento de su voluntad por causa de que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, miremos varias cosas importantes de repaso. Esta va a ser la última clase acerca de esta doctrina. Recordemos que la elección siempre precede a la fe salvadora. Él nos eligió antes de que nosotros pusiéramos nuestra fe en Él. Nuestra elección es antes de la fundación del mundo. Y lo hemos visto y lo volvemos a enfatizar otra vez. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ya podemos ver cómo la elección precede la fe. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Entonces, no dice, y todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. Dice, creyeron los que ya estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En la persona de Cristo. ¿Está conmigo? La elección precede las buenas obras. La elección precede las buenas obras. Creados en Cristo, dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ya vemos que la razón por la cual nosotros podemos caminar en buenas obras es por causa de que Él las preparó de antemano. Nuestras buenas obras no fueron diseñadas por nosotros. Las buenas obras fueron diseñadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para buenas obras las cuales Dios preparó. ¿Cuándo? De antemano. De antemano, para que nosotros anduviéramos hoy en ella. Tus obras y mis obras buenas en Cristo fueron preparadas por Él. Y la elección precede el llamado eficaz. La elección es antes del llamado eficaz. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero Él te elige antes de la fundación del mundo, luego Él te llama. La elección precede el llamado. Y el conocimiento de nuestra elección es una fuente inagotable de gozo. Así debe ser en nuestra vida. Y sus beneficios prácticos, como vimos en Efesios 1:6, nos deben llevar a alabar a Dios. Señores, tú me escogiste de antes de la fundación del mundo. Esto debe traer alabanza de su gracia. Señor, fue tu gracia, fue tu amor hacia nuestras vidas. Y debe producir estabilidad en nosotros como ninguna otra enseñanza puede hacerlo. Entonces, las doctrinas de la elección son dadas por Dios para fortalecer a su iglesia, para edificar a su iglesia, para firmar a su iglesia en la fe. Ahora, ¿cómo saber que somos elegidos o no? ¿Cómo sabemos que somos elegidos o no? Ahora,
no es nuestra meta cazar escogidos ni elegidos. Dios no dijo vayan y predíquenle a los escogidos en todo el mundo, no. Él dice vayan y predicad el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si nosotros supiéramos quiénes son, como decía Spurgeon, le levantaría la camisa y si tuviera un sello rojo, sabía que ese era un escogido, solo le preguntáramos a él, le predicaríamos a ellos. Pero como no sabemos quiénes son, debemos predicarle el evangelio a toda criatura. ¿Cómo saber que somos elegidos? La obra de vuestra fe, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1, del 3 al 4. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra consistencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocíamos, hermanos amados, amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo Pablo sabía de la elección de esta iglesia? ¿Cuál era la evidencia? ¿Qué dice ahí? La obra de vuestra fe. ¿Qué más? El trabajo de amor y vuestra consistencia en la esperanza de nuestro Señor. ¿Ah? Constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eran constantes en la fe, trabajaban arduamente en el Señor. Y era evidente la elección de Dios en sus vidas. Conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Pero vemos versículos más arriba cómo ellos conocían de la elección. ¿Está bien? Pablo sabía que esos hermanos eran elegidos porque vio las virtudes principales en ellos. Fe, esperanza y amor, que Pablo hablaba. Estaban evidentes en medio de esa iglesia. La fe, la esperanza y el amor. Se reconocía el desarrollo de estas cualidades que eran características de los elegidos de Dios. Por eso, 2 de Pedro 1:10 dice: tanto más procurad firmes vuestra vocación y elección. Procurad hacer firme. Y la firmeza viene precisamente de los frutos de la obra de la elección que se deben ser evidentes en nuestras vidas. Debemos procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Si tú estás seguro de quién tú eres en Cristo, si tú estás seguro de la obra de Cristo en tu vida y de la elección de Cristo en tu vida, no caerás jamás. Tu firmeza está en la obra de Él. ¿Y quiénes pueden caer? Bueno, los que no tienen seguro esta firmeza de la salvación. ¿Está bien? Pregunta sobre la elección. Vamos a mirar algunos versículos. Yo tengo una pregunta. Todavía vamos a ver unos versículos en los cuales vamos a al final dejar, pero para más adelante, y luego vemos esta. Pero vamos a esa pregunta. Me la dices en unos minutitos, ¿está bien? Ahí vamos. Vamos a ver esta pregunta que muchos se hacen acerca del apóstol Pablo, que está hablando de no queriendo. Vamos a volver aquí. Vaya conmigo, 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. ¿Perdón? ¿Lo tenemos? Ok, vamos a ver eso entonces. Pastor, si la elección es verdad y Dios va a salvar a sus escogidos, que Él ha llamado los miles y miles que ningún ser humano puede contar desde antes de la fundación del mundo, porque dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿no contradice esto la doctrina de la elección? Porque aquí dice no queriendo que ninguno perezca. Entonces, vamos a ver este versículo y vamos a interpretar estos versículos difíciles en su contexto. Miremos primeramente, antes de interpretar esto, a quién Pedro le está hablando en esta carta. Vamos a verlo en su contexto. Capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver en su contexto qué quiere decir esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir este versículo que toda la humanidad en general, habla de toda la humanidad en general en el contexto. Entonces, ¿a quiénes? Vamos a hacer una exégesis de este versículo.
¿A quiénes les está escribiendo Pedro aquí? ¿A los mayas, a los chinos, a los chilenos, a los mexicanos, a los puertorriqueños? ¿A quién le está escribiendo Pedro aquí? Capítulo 1, versículo 1. Alguien me lo lea. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. ¿A quién le está hablando ahí? A los que han alcanzado la fe. A los que han alcanzado la fe, es decir, a sus hijos, a los escogidos. Entonces, vemos que él escribe a los que han alcanzado la fe. Ese es el contexto de esta carta. En el capítulo 3, vamos a ver cómo sigue diciendo aquí. Capítulo 3, versículo 1. Contexto, contexto, contexto. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Ajá. Y en ambas he tratado de recordarles lo que aprendieron por medio de los santos profetas y a nosotros los apóstoles que les traímos el mensaje de nuestro Señor y Salvador. ¿Quiénes son esos amados? ¿Los réprobos? ¿Como Judas? ¿Como Faraón? ¿Como Satanás? ¿O los ángeles caídos? ¿Esos son los amados? Los amados son ¿quiénes? Los creyentes que habla el capítulo 1 y versículo 1, que son los que alcanzaron por la fe. Justificados que alcanzaron la fe, exactamente. Capítulo 3, versículo 8, sigue diciendo, ¿qué dice? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Quiénes quedamos que son esos amados? Entonces el contexto claramente sigue enseñando a quién le está hablando Pedro. Yo no le estoy diciendo esto porque quiero repetírselo. Yo quiero que ustedes vean el contexto. Porque si usted no ve en el contexto, de nada sirve que yo le diga, sí, ahí son los escogidos y ya. No, es que hay que ver el contexto. Versículo 11, nuevamente. Capítulo 3, versículo 11. Puesto que todo esto va a suceder, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta que nadie pueda reprochar? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Quiénes son los vosotros? Los mismos creyentes y los mismos amados que Pedro está hablando en su carta. Igualmente, versículo 13, pero nosotros, otra vez, esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Quiénes son esos nosotros? Los creyentes y los amados, los creyentes y los amados. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Cuidado que tú no se sacudas ni te muevas la firmeza. Pedro sigue empecinado en hablarle y dirigirle esta carta solamente a los creyentes y amados. ¿Vemos claramente el versículo? Volvamos entonces en el contexto a leer el versículo 9 del capítulo 3. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes. ¿Y quiénes son esos nosotros? Los creyentes y amados. No queriendo que quiene. Y eso ninguno de quiene. De los creyentes y amados de él perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claramente, nosotros, los creyentes, los amados, ninguno está hablando de las mismas personas. Creyentes y amados. Podemos leerlo ahora de forma clara, de acuerdo al contexto que le hemos visto una vez más. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Puede ponerle ahí, creyentes y amados, contexto, no queriendo que ninguno de los creyentes y amados, contexto, perezca, sino que todos los creyentes y amados procedan al arrepentimiento. ¿Podemos leer la carta en el contexto que debe ser leída? ¿O no? ¿O le estaría hablando aquí a los aztecas? Entonces vemos claramente en su palabra
en el versículo 8 encontramos que los destinarios de la carta de Pedro son elegidos, amados, los amados de Dios. Lo mismo que dice Colosenses 3:12, los elegidos de Dios. ¿De qué promesa está hablando Pedro en el versículo 9? El versículo 10 la revela, que es la promesa de la segunda venida de Cristo, el día del Señor. No es la oferta de una salvación para toda la humanidad. Eso no es lo que está hablando el contexto aquí. Es la promesa de la liberación para la iglesia de Jesucristo. Es a la iglesia de Jesucristo que se le está dando esta esperanza. No, esto no es un culto evangelístico. Es la iglesia de Jesucristo que se afirme en la esperanza venidera de la persona de Cristo, que va a regresar otra vez por su iglesia. Cristo viene por su novia, Cristo viene por su iglesia. Cristo no viene a buscar algunos cuantos, no viene, él sabe quién viene a buscar. Es su iglesia, es sus escogidos, es su pueblo. ¿Estamos claros? Hermano Jorge, dígame su pregunta, por favor, antes que se le olvide. Aquí dice que Dios escucha al justo, ¿verdad? Ajá. Dios escucha a todos los elegidos. Exactamente. Como los que todavía no vienen a los pies de Cristo y ya eran elegidos desde antes de la fundación del mundo. Si no vienen a los pies de Cristo, va a haber un momento en que Dios los va a traer en arrepentimiento y van a venir. Pero antes de eso no los escucha. Bueno, Dios no escucha en el sentido, Dios escucha todas las oraciones. Sabemos que Él es omnisciente. Pero en el caso de que las escucha como para recibirle y contestarle, no. Hasta que el Señor los salve. Porque igual nosotros hicimos, antes de que el Señor nos salvara, ¿cuántas oraciones y locuras nosotros dijimos? Gracias a Dios que no nos las contestó. Porque también, por ejemplo, como Cristo, conocedor, Él puede conocer los elegidos por su fruto. Pero los que son elegidos, pero todavía no vienen. Eso no nos toca a nosotros saber. Nada, ninguno sabemos. Inclusive, aunque rechaza el evangelio, debemos seguir perseverando y predicando el evangelio. Hasta en su tiempo. Claro. No podemos decir, ay, es que este parece que no es uno de los elegidos y yo no le voy a predicar. No. Nunca se nos ocurra pensar tal cosa. Hermana Marlene. No, ya la contesté. ¿Sí? Si somos, podemos ser elegidos. ¿Puede una persona ser elegida y no salva? No. Todos los salvos, todos los elegidos van a ser salvos. Y son elegidos antes de la fundación del mundo, pero nadie puede decir yo soy elegido y no ser salvo. ¿Está bien? Nadie lo puede decir. Y quiero hablarle acerca de esto específicamente, que Spurgeon habla acerca de esto. Voy a hablarle varias frases de un sermón de Spurgeon que me llamó la atención y quiero compartirles a ustedes. El predicador, el príncipe de los predicadores de Inglaterra. Mira lo que dice Spurgeon. Escuche bien. Hay quienes dicen, Dios es cruel cuando elige a uno y pasa por alto a otro. Entonces yo le preguntaría, ¿hay alguien el día de hoy que desee ser santo? ¿Que desea ser regenerado? ¿Que desea abandonar el pecado y caminar en santidad? Si hay, dice alguien, yo quiero, entonces Dios te ha elegido a ti. Sin embargo, otros dicen, no, yo no quiero ser santo, no quiero dejar mis pasiones ni mis vicios. ¿Por qué te quejas entonces de que Dios no te ha elegido a ti? Pues si hubieras sido elegido, no gustaría según lo estás confesando. Si Dios te hubiese elegido hoy a la santidad, tú dices que no te importa. ¿Acaso no estás reconociendo que prefieres la borrachera y la sobriedad, la deshonestidad a la honestidad? Mira lo que le dice Spurgeon, aquellos que dicen, no, pero es que Dios es cruel porque cogió a uno y a otros no. ¿Por qué no abandonas tu pecado? ¿Por qué te quejas de esto? Dice Spurgeon, supongamos que un hombre que va por la calle y dice, qué lástima que no haya asiento disponible para mí en la capilla, para poder oír lo que este hombre tiene que decir. Y supongan que dice, odio a ese predicador, no puedo soportar su doctrina, pero aún así es una lástima que no haya asiento disponible para mí. ¿Esperarían ustedes que alguien diga eso? No. De inmediato dirían, a ese hombre no le importa. ¿Por qué habría de preocuparle que otros alcancen lo que valoran y que él desprecia? ¿Podemos entender lo que quiere decir Spurgeon aquí? ¿Por qué te estás quejando de que Dios no me escogió a mí para salvación? Si así lo estuvieran pensando algunos.
Cuando tú odias y no quieres venir y te sigues deleitando en el pecado, ¿para qué quieres que te escogiera? ¿Para eso? Entonces Spurgeon me encanta cómo presenta la doctrina de la elección. Dice, Él te ha elegido a ti para santidad. Si aman la santidad y si cualquiera de ustedes quiere ser salvo por Jesucristo, Jesucristo le ha elegido para ser salvo. Si usted quiere ser salvo y quiere arrepentirse y quiere abandonar su pecado y vivir para Cristo, es porque Cristo te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Eso no proviene de ti. Eso proviene de la obra de la elección de Dios antes de que tú desearas. Y si cualquiera de ustedes desea tener la salvación, ese ha sido elegido para salvación. Si desea sinceramente y ardientemente, pero si tú no lo deseas, ¿por qué habrías de ser tan ridículamente tonto de quejarte porque Dios da eso que no quieres a otra persona? Spurgeon predicaba fuerte. ¿Por qué habrías de sentir tan ridículamente tonto de quejarte porque Dios da eso que no quieres a otra persona? Esto es para tumbar todos los argumentos de los que están por ahí buscando excusas para pecar. Uno de ustedes dice, yo confío en ser uno de los elegidos, pero yo les recuerdo acerca de un acto de la depravación cometido dentro de los últimos 6 días. Alguien más dice, yo soy un elegido, pero yo puedo mirarle cara a cara y decirle, elegido, tú eres más que un maldito hipócrita. Otros dirán, yo soy elegido, pero yo puedo recordarle que ellos se olvidan del propiciatorio y no oran. No malinterpreten lo que estoy diciendo. No digan, yo soy un elegido pensando que pueden vivir en pecado. No podemos a alguien decir, yo soy un elegido de Dios, el Señor me salvó, viviendo, que es la pregunta que trajo la hermana Marlene, viviendo una vida en deleites de pecado. Es imposible. Los elegidos de Dios son santos. Eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Los verdaderos hombres que Dios escoge no es que seamos perfectamente puros, no somos perfectos, no somos sin mancha, pero tomando su vida en su conjunto son personas santas. Le duele pecar, quieren vivir en santidad, buscan llevar a su familia a la santidad, buscan llevar a todo su entorno de vida en camino a la santidad de Dios. Eso caracteriza a un elegido. Nadie puede por ahí estar diciendo, yo soy un elegido y soy salvo, dando frutos de pecado afuera. Aquí lo puedes decir, aquí lo puedes cantar, aquí te puedes ver bien bonito, pero ¿qué dicen los que están afuera de ti? Son personas santas, son personas que aman al Señor y su vida es íntegra delante del Señor. Son marcados, son distintos de los demás. Los elegidos se distinguen. No somos iguales al mundo. Ninguna persona tiene el derecho de considerarse elegido excepto en su santidad. Estás creciendo en santidad. Estás creciendo en una vida para el Señor que le ame a Él. Entonces gloriate en la obra de Cristo en tu vida. Pero nadie puede considerar siendo elegido excepto en su santidad. Que la doctrina de la elección te lleva a pecar. Si la entendiéramos bien. Si la entendiéramos bien. Otra señal de la elección es que es la fe. ¿Cómo yo sé que el Señor me salvó? Tú tienes la fe salvadora. Tú has creído la verdad. Quien quiera que crea la verdad de Dios y cree en Jesucristo es un elegido. ¿Tú quieres saber que tú eres elegido? Has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, estás viviendo una vida de pecado, estás creciendo en la santidad de Dios. Definitivamente Dios te ha escogido para salvación. Con frecuencia me encuentro, dice Spurgeon, con pobres almas que tiemblan y se preocupan en relación a este pensamiento. ¿Cómo y si yo no soy un elegido? ¿Y si yo no soy uno de ellos? Dice Spurgeon, oh Señor, dicen ellos, yo sé que he puesto mi confianza en Jesús, sé que creo en su nombre y confío en su sangre, pero, ¿y si a pesar de eso no soy un elegido? Spurgeon dice, pobre criatura querida, no sabes mucho acerca del Evangelio, pues de lo contrario jamás hablarías así, pues todo aquel que ha creído en él es elegido. ¿Quiénes son elegidos? Son elegidos para santificación y fe. Si tú tienes fe, tú eres uno de los elegidos de Dios. Qué bofetada, ¿verdad? Aterrizamos. Tremendo.
Se quitó y soltó todo lo que tenía. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque a veces malinterpretamos la obra de la doctrina de la elección en nuestra vida. Ah, no, yo soy elegido, la puedo coger suave. Yo soy elegido, puedo hacerme mis pecadillos por ahí. No, eso no has entendido el evangelio. No has entendido lo que realmente representa la elección. Yo quiero que nosotros entendamos bien esta doctrina antes de